Ser podcast. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Hoy por Hoy Magazine. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Ser podcast. Dans les cafés voisins. Hoy no tenemos una biblioteca al uso porque nuestro invitado no lo es. Es escritor y cineasta, pero fue también periodista e incluso ojeador de fútbol. Es Gonzalo Suárez, al que saludaremos dentro de unos minutos para hablar de su faceta literaria, que es importantísima, pero antes hay que hablar de su último libro. Antonio Martínez Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues mira, ¿cómo ha llegado a las librerías el caso de las cabezas cortadas? Casi daría para hacer otro libro, ¿no? Bueno, Gonzalo Suárez hizo unos dibujos a finales de los 50, entonces vivía en París, y hace no mucho volvieron a aparecer. El escritor y editor Adolfo García Ortega le animó a hacer algo con ello, y más de 60 años después Gonzalo Suárez les ha puesto textos, y así ha nacido El caso de las cabezas cortadas, editado por Nórdica, un artefacto literario donde se entremezclan los aromas de la novela negra, dibujos que recuerdan a la mítica revista La Codorniz y el Gonzalo escritor. Vamos a hacer una cosa antes de saludar a Gonzalo, que es escuchar este reportaje que ha hecho Severino Donate, que ha seguido las pistas del caso de las cabezas cortadas. La última vez que la guillotina seccionó un cuello en Francia, al menos oficialmente, fue el 10 de septiembre de 1977. Por tanto, entenderán que las cabezas cortadas en el París de 1958 estaban muy vistas. Algo más peculiar era encontrarse cabezas rodando por las escaleras de los edificios. Es lo que ocurrió en un callejón cerca de la estación de Reuilly, en el distrito 12 de París. A aquellos encuentros, fueron varias cabezas, se les conoció como el caso de las cabezas cortadas. Si buscan en las hemerotecas francesas, no encontrarán una sola línea. Los periodistas estaban ocupados en las idas y venidas de Charles de Gaulle, el referéndum constitucional de la Quinta República, la guerra de Argelia y la Nouvelle Vague, o era Brigitte Bardot. Los primeros documentos sobre el caso de las cabezas cortadas se hallaron en Madrid solo hace unos meses. Eran unos dibujos, unas viñetas que había pintado un joven emigrante español en París, Gonzalo Suárez, que en 1958 se ganaba la vida embalando supositorios junto a Hélène, el amor de su vida. Los dibujos efectivamente los hice y no recuerdo exactamente. Hombre, el móvil era publicarlo sin duda, pero no creo ni recuerdo haberlo intentado. Los dibujos quedaron en una carpeta. La carpeta se extravió en alguno de los traslados y fue descubierta 66 años después. Había un problema. Los dibujos estaban desnudos, sin orden, sin textos. ¿Qué es lo que estaba previsto en los dibujos? Ni idea. No tenía ni idea de la sucesión de dibujos. Tuve que reconstruirla. Ahora parece que tenía una coherencia previa, y bueno, seguramente la tenía, pero no es la que yo le di. O sea, que me inventé la historia a posteriori. El proceso de creación del caso de las cabezas cortadas no fue tal y como preveía Gonzalo Suárez. Al ponerle texto, pensé que me iba a ser muy fácil, pero me llevaron mucho más trabajo de lo que yo creía, que pensaba que podía ser algo muy divertido. El libro se le fue llenando de cabezas, de policías, de sospechosos, detectives, cuchillos, gatos, indios y amantes de Donizetti. Pero no sabía quién era el asesino. Eso tenía su gracia, pero empezó a inquietarme cuando ya se acababan las viñetas y no sabía quién era el asesino yo. El libro El caso de las cabezas cortadas, de Gonzalo Suárez, con prólogo de Javier Cercas y publicado por Nórdica, se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El autor sentado en una larga mesa ante un vaso de agua. Si fuera vino. Yo pensé que a lo mejor era... Después. Viene después, bueno.
Entonces teníamos que haber empezado después a hablar. Pese a los deseos de Gonzalo Suárez, los organizadores no se arriesgaron a empezar después, por si se estropeaba el tiempo, y el director de cine, Fernando Trueba, ejerció de presentador. Los textos son increíbles, increíbles. Hay un momento que el detective está perplejo porque se da cuenta de que hay un mayor número de asesinos que asesinatos. Eso lo suscribo, sí, porque la mayoría son gente que mata con el pensamiento. Pero... Gonzalo Suárez se murió varias veces durante la presentación, sin ayuda, discretamente. Nadie se habría dado cuenta si no lo hubiese dicho. Cada vez morimos en un instante, al instante siguiente ya es otro. Somos otro. Esa es mi percepción acentuada con los 90 años cumplidos. Y realmente da una, diría velocidad, pero más que velocidad, asmosis, me salía esta palabra. O sea, asombro total. Tras las reflexiones del autor, llegaron las preguntas. Dime. Preguntas había por allí. Buenas tardes, hola. Pero con resultados imprevistos. No sé responder. Es que cada vez me hago más tonto. Quiero decir, sí, porque voy desligándome tanto de ese otro que era hace un rato, que empiezo a no ser ni el que viene. Pero lo que me apetece es descubrirme o descubrir algo. Y es difícil, para empezar implica dejando atrás y dando un paso hacia ningún sitio. Y a ningún sitio sé llegar como nadie. Ya queda poco. Llegamos a la última pregunta. Venga, a ver. ¿Este artefacto que has creado es una ficción muy realista o es tu realidad ficcional? Pues, para ser la última pregunta, voy a ver. Espera, no, esto sí, tendría que tener una respuesta. Precisamente pone en evidencia hasta qué extremo yo vivo sin respuestas. O sea, sí tengo preguntas, por eso me gustaría ser entrevistador, más que entrevistado. Cada vez estoy más cerca del hombre primitivo de las cuevas, y ese estupor del hombre primitivo, que para mí es expresión del asombro que le produce estar vivo y no entender la evidencia de algo que pasa a ser acontecer si consigues contarlo, pero si no, es ese instante que modifica todo. Pero no vamos a filosofar, porque además en cuanto filosofas ya ha pasado la vida. O sea, ha pasado el instante y ha pasado todo. Bueno, pues Bueno. un aplauso. Al final de la presentación no se cortó ninguna cabeza, ni siquiera la del autor. Algunos de los asistentes declararon sentirse decepcionados. Es el momento que pueden pedir que les firmen el libro, que espero que hayan comprado todo. Pues después de esta joya de Severino Donate, en un momento saludamos a Gonzalo Suárez. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Me disponía a escribir un prólogo al relato del trágico suceso acontecido hace más de 4 siglos en un castillo de Dinamarca, cuando el viento abrió de golpe la ventana y al ir a cerrarla llamaron a la puerta. Dejé la ventana abierta y acudí a la llamada. No había nadie. Eran las 12 de la noche. Encendí la luz de la escalera. Me asomé al hueco del ascensor y el serpenteo de los escalones descendentes me produjo vértigo. Miré entonces hacia arriba y el ascensor estaba abajo. En tan corto espacio de tiempo nadie había subido ni bajado, deduje, ni en ascensor ni andando, sin que se oyera chirrido de poleas ni crujido de pasos. En esas estaba cuando la corriente de aire cerró la puerta de la casa a mis espaldas. Maldije, en pijama y sin llaves, demasiado tarde para despertar a un vecino y llamar al cerrajero. Me senté en un peldaño, se apagó la luz. El
caso de las cabezas cortadas de Gonzalo Suárez, editado por Nórdica, está archivado ya con honores en la biblioteca de Hoy por Hoy, con ese reportaje que escuchábamos antes de Severino Donate. Y ahora acabamos de escuchar un fragmento de otro libro de Gonzalo Suárez, La musa intrusa. Antonio, ¿por qué hablamos hoy con y de Gonzalo Suárez? Bueno, pues yo creo que para reivindicar al Gonzalo Suárez literato, escritor, ¿no? Porque es un escritor muy sorprendente. Un escritor al que, bueno, yo descubrí, es verdad que tardíamente, a través de un volumen que se llama La literatura, un tocho que reúne su obra hasta 1997 y que tiene títulos tan importantes como 13 veces 13 o como Gorila en Hollywood o como Los 11 y 1, y de repente descubres un escritor que juega, que utiliza la paradoja para contarte la realidad, que como decía ahora en la presentación que hemos escuchado de Severino Donate, está lleno de preguntas, que nos deja lleno de preguntas y que utiliza precisamente la literatura para explicarnos la realidad con humor y de una forma extraordinaria. Y yo creo que hay que reivindicar esa figura literaria de Gonzalo Suárez. Casi a modo de escudero ha venido a acompañarnos también en esta charla un buen amigo, conocedor de la obra de Gonzalo Suárez, conocedor también y amigo de este programa, Adolfo García Ortega, con el que pudimos compartir el verano pasado. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Editor, escritor, bueno, muchísimas otras facetas. Pero sobre todo, hoy te convocamos aquí, Adolfo, como amigo, en calidad de amigo y conocedor de la obra de Gonzalo. Si tuvieras que destacarme un par de libros de Gonzalo Suárez. Bueno, de Gonzalo Suárez, tengo que decir primero que no es un escritor casual, no es un escritor que, bueno, ha escrito libros y ha hecho películas, no, es uno de los mejores y más singulares escritores españoles. Es decir, tiene una obra variadísima. Por tanto, siempre muy difícil elegir, como tienes una obra tan innovadora y a veces tan provocadora, qué libro eliges. Yo tengo dos libros, uno de los últimos años, que es con la musa intrusa, con el cielo a cuestas, un título que siempre nos cuesta recordar, Gonzalo, con el cielo a cuestas, que es que engancha precisamente con el mundo parisino del caso de las cabezas cortadas, y luego una novela muy, muy diferente que fue un bestseller hace años y que realmente refleja uno de los aspectos de Gonzalo más provocador, que es Ciudadano Sade. Ciudadano Sade fue un bestseller en su día y para mí es una de las novelas más transgresoras que hay en la literatura española. Gonzalo Suárez, buenos días. Sí, hola, buenos días. Estoy un poco aturdido oyendo. Creo que se ha hablado de mí, pero también tengo la sensación de que ya era otro. Y me temo que sí, que era otro el que hizo libros o películas, aunque sigo insistiendo en lo de la literatura, en lo de escribir. Es el último reducto que me queda, porque el cine, que me gustaba eso de moverme, pues parece que me queda desmano. ¿El cine ya no? Sí. Bueno, por la edad provecta, me temo que en las plataformas, que yo pensaba que la plataforma era una cosa para el patinaje, pero resulta que no me dan ocasión de patinar. Oye, ¿qué fue antes? ¿El cine, la literatura? ¿Por dónde empezaste a escribir? No, la literatura, evidentemente. El cine fue una repentina veleidad casual. He de confesar que no lo tenía previsto, salvo como espectador, y en un momento determinado, muy casualmente, o sea, fue a partir de las colaboraciones estas para el Inter de Milán, de informes para Elenio Herrera. Al final, como fue muy exitosa la campaña, no por mis informes, pero el presidente Moratti, el padre del segundo Moratti, porque ya van, etcétera. Para unos cuantos. Varios presidentes, entre otros. Bueno, abrevio. Esto, repentinamente, él me tenía preparado un trabajo importante en la gasolina ESO, y repentinamente le dije que no, con gran desconcierto, que quería hacer cine. Y había hecho, es verdad, un cortometraje que se llamó Ditirambo Vela por nosotros, y entonces así me involucré en esto del cine, pero me sorprende ahora, retrospectivamente, el haber hecho películas
incluso serias, incluso importantes. Sí, hay una cosa, en el sentido... tú vas saltando por tu vida y claro, dice Antonio como si tal cosa. Claro, cuando yo hacía informes para el Inter, claro, tu madre, que fue pareja de Lenio Herrera, entonces tú hacías informes, luego te convertiste en periodista deportivo, cuando estabas en una época gloriosa como periodista deportivo, cogiendo fama, te pones a escribir, luego esta veleidad del cine, claro, yo no sé, es que tienes una vida tan inabarcable, Gonzalo Suárez, que no sé por dónde se te hinca el diente. Pues yo tampoco, yo tampoco lo sé, pero me es difícil hincarme el diente, pero me gustaría hincarme el diente en la yugular. Es complicado. Gonzalo, ¿a ti te sorprende que seguramente la mayoría de la gente al final, si le preguntamos por Gonzalo Suárez, te asocie más con el cine, mientras que en el ámbito literario, bueno, pues como ha dicho Adolfo, eres uno de los autores por parte de la crítica y por parte de todo el mundo más reconocido y de los más importantes en la literatura española? Sí, no sé qué decirte, porque realmente el cine lo añoro por aquello de que es acción y que conoces gente, pero realmente sí es sorprendente que he pasado bastante inadvertido con respecto a la literatura. Diego Moreno, que ha editado, es el editor de mi último libro de las cabezas que habéis promocionado, pues este hombre alude a que los ¿cómo se llaman estos sitios donde se venden los libros? Librerías. No es el mercado. ¿Librerías? No, eso. Las librerías, esa es la palabra. Muy bien. Pues parece ser que los libreros no saben dónde colocar el libro. Claro. Estoy con ellos, porque verdaderamente, claro, no es un libro de cómic, no es un libro, vamos, pretende serlo, pero no es de cómic, no es literatura, etcétera. Pero en realidad todo esto se podía también extrapolar a todos los libros en general que he escrito. Yo creo que no saben dónde ponerlos, y yo tampoco sé dónde ponerme, porque... Pero es que, Gonzalo, tú eres un escritor insólito, y hay una vinculación permanente en tu obra literaria y tu obra cinematográfica. No van por caminos paralelos, están entrecruzándose permanentemente. Siempre se ha dicho que tu cine tiene una base literaria importante, de hecho has adaptado novelas importantes de la literatura española, y muchos de los elementos clave de tu cine se basan en diálogos llenos de fuerza literaria, y tu literatura eres un innovador constantemente cambiando formas, introduces muchos elementos de montaje, de planos cortos en tus novelas. Es decir, eres un hombre que, como tú decías, o alguien dijo de ti, nunca está donde se le espera. Es decir, y eso es una característica de tu capacidad de estar en todas partes y en ninguna, ¿no? Eso lo dijo Millás. Ah, mira. Claro, con muy mala intención. Pero sí, dio en el clavo en cierto sentido, porque a mí sí me gustaría que me esperaran variopintos, no sé, no todos, de uno en uno, por cierto. No me gusta así el grupo, o sea, por ejemplo, el encuentro con José Luis en este caso, que además ha traído un libro muy gordo, que a mí no me gusta porque en realidad es un recuento de cuentos y contiene pues una parte. Ahora, no me gusta tampoco el título, que es una sugerencia de Juan Cruz, ¿no? De Juan Cruz. De Juan Cruz, claro. No, es que me iba a arrepentir de citarlo, porque me parece un título pedante. Pues Juan Cruz nos va a hacer llegar ahora su respuesta, porque te está escuchando perfectamente, pero que en cuanto esta mañana, a las 6 de la mañana, he dicho que venías esta mañana, la primera persona que me ha escrito ha sido Juan Cruz, precisamente. Así que ahora me va a escribir a mí enfadado contigo.
se le quiere, es que yo también ejerzo con pedantería, luego me arrepiento siempre un poquito tarde, pero en fin, no se puede borrar. Este es un libro inencontrable, la literatura, bueno, inencontrable solo en librería de viejo, en librería de segunda mano, pero lo que pasa es que la gente no se desprende de él, con lo que es difícil encontrarlo, pero ya no lo edita Alfaguara, pero es una joya. O sea, arranca con 13 veces 13, que es el volumen de cuentos maravilloso, contiene los 11 y 1, esa novela maravillosa sobre el fútbol y sobre un equipo de fútbol, y es un gran descubrimiento. Rocabruno, Batea di Tirambo, que también son dos personajes tuyos que han pasado al cine también desde la literatura, ¿no? O Gorila en Hollywood, con tu experiencia con Sam Peckinpah, es una maravilla. Bueno, muchas gracias, José Luis. Además, Antonio. Me ha recordado. ¿Cómo? Antonio. Antonio. Perdona, no. Sí, José Luis a tu derecha. Es que te tenemos rodeado, bueno, Suárez. pues también te lo agradezco. Claro, pues de nada. Pero Antonio iba a decir que te lo he dedicado. Sí, además. Sí, está dedicado hace 20 años, además, que está muy bien. Dime una cosa, ¿vuelves mucho a tus relatos? ¿Te relees? No, ni me releo ni me reveo. No, las pero de siempre tampoco. Sí, porque trato de reinventarme y entonces escapar de mí mismo, pero no lo consigo. Luego me reconozco de oídas así, la reminiscencia es que no acabo de escaparme, pero sí me gustaría llegar a otro sitio, siempre a otro sitio, porque tienes entonces la sensación de vida, que espero que no me abandone, aunque últimamente tengo menos ilusiones, de confesar. Oye, has citado, Antonio, a Sam Peckinpah, tu paso por Hollywood, que estuviste allí un tiempo trabajando con él, y hay una parte de uno de tus libros más personales, que es El hombre que soñaba demasiado, que mete muchos elementos biográficos, donde cuentas toda esa relación con Peckinpah y cuentas también su paso por Asturias, cómo ha sido la relación con una figura que realmente fue totémica para el cine y tan provocadora como tú. Y eso me lleva a que buena parte de tus libros, citabas antes, Antonio, La musa intrusa, tienen un gran componente biográfico. Es decir, tu vida ha sido un material, que luego la has transformado como quieras, ha sido un material para tu propia literatura, ¿no? Sí, hecho mano cuando me encuentro, hecho mano de fragmentos literarios, pero en cambio no me gustan las biografías, iba a decir pero no me entusiasman las biografías, y tampoco creas, bueno, lo de echar mano de relatos, de cosas autobiográficas, pues da idea un poco de que a lo mejor se me acaba en ese momento la imaginación. Pero es una cosa rara. No lo voy a explicar aquí porque no quiero aburrir a nadie, pero es raro porque tan pronto me aburre la imaginación, la ficción, y también a su vez trato de eludir la realidad copiada, que deja de ser real. Pero en fin, esta dicotomía no lo vamos a resolver ni hace falta. O sea, lo que es importante, yo creo, es hacer otra cosa. Con Antonio Martínez Asensio, con Adolfo García Ortega y con Gonzalo Suárez seguimos hablando. Son las 10:36, las 9:36 en Canarias. Subjetivo o no, el dolor retrospectivo dota los recuerdos de realidad, aunque no siempre de verosimilitud. Por ejemplo, entre los dolores más incomprensibles me viene a la memoria la pérdida de una pelota de goma recauchutada. En una zona de aquel retiro madrileño de antaño, bajo la vigilancia de guardas uniformados y pertrechados con escopetas, al otro lado del paseo de coches, frente a la casa de fieras, tras uno de esos setos con alambres de púas camuflados que mi hermana se clavó en un pecho y yo en un pie, mi madre conoció al hombre que provocaría la separación de mis padres, y yo perdí una pelota de goma que se llamaba Pepita. Por absurdo que parezca, su pérdida perdura como algo irreparable. Todavía la busco disimuladamente cuando, lo menos posible, paso por allí. Llamada telefónica. Voy, descuelgo. Dígame. Una voz de mujer monocorde e ininterrumpida empieza a hablar de determinadas publicaciones que se han puesto a la venta. Se trata de un disco o de alguien que lee maquinalmente un texto. Cuelgo. La publicidad nos invade. Se mete sin nuestro permiso en nuestra casa.
interrumpiendo nuestro trabajo, lo que es peor, nuestro ocio, haciéndonos acudir al primer timbrazo, humillante servidumbre. El hombre que conecta el aparato de radio o televisión ya sabe lo que le espera. Puede someterse voluntariamente o no a las interminables peroratas publicitarias, pero la llamada telefónica es un ataque traidor a nuestra intimidad. Ya se lo decía Pío Baroja a un amigo al que acababan de instalarle el teléfono y se mostraba exultante. Así que a ti te tocan un timbre y vas. Ah, era yo el que... ¿Eras tú? Cuéntalo. No sabía que era yo el que decía eso. Claro. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que tú mismo has escrito? Sí. ¿Ves cómo a lo mejor tienes que releerte y volver a tu obra? Ha sido una sorpresa. Al principio sí reconocía vagamente otras cosas. De esto, en absoluto. A lo mejor es que empiezas a releerte y te das cuenta de que tienes razón en lo que decías y estás de acuerdo contigo mismo. Bueno, pues, no, en eso sí, porque decía hace un rato que es verdad, no miento. O sea, incluso cuando hago ficción pura, imaginación, ahí es más fácil no mentir. Si realmente es lo que percibes así al vuelo. Pero en cuanto a lo que respecta a contar cosas que me han pasado, que recupero, soy fiel al menos a la memoria. Quizá por la herencia del periodismo, esto que hemos escuchado para empezar el tramo, pertenece a La suela de mis zapatos, el libro que recoge las crónicas y reportajes que hizo Gonzalo Suárez, nuestro invitado esta mañana en la biblioteca de Hoy por Hoy. Los hizo en los años 60 para La Vanguardia bajo el seudónimo de Martín Girard. Por cierto, están a punto de reeditarse este libro, La suela de mis zapatos. Porque Gonzalo Suárez, ya decíamos que tiene una vida tan prolija, tantas facetas, además de escritor y cineasta, es un gran periodista, como él mismo estaba explicando aquí. Por cierto, esto de Martín Girard, ¿por qué ese nombre, Gonzalo? Bueno, porque por improvisación, por un poco de pudor con el primer reportaje que dejé sobre la mesa de un periódico que era Dicen y Lean. Y me iba... gustó mucho el reportaje y me iba sin firmarlo y tuve que improvisar un nombre para no decir que era yo, dados mi antepasado como espía futbolístico, una tontería. Pero entonces puse el nombre de mi mujer, se lo arrebaté, estaba ella conmigo, y Girard, y luego recordé espontáneamente, me vino a la memoria lo que me había dicho un amigo, Rafael Sarro, que me había dicho en su momento que Martín era un buen nombre para un periodista. Entonces firmé Martín Girard y salí corriendo. Me volvieron a llamar y ya a partir de ahí encontré... hablaban de nuevo periodismo, de anticiparme al nuevo periodismo. Que llegaste antes que Tom Wolfe al nuevo periodismo. Bueno, sí, pero en realidad lo que es un periodista es un libro inocente, lo que es un periodismo inocente, porque el entrevistador, en este caso yo, era el primer asombrado y ilusionado. En realidad no es un periodismo, pues lo de inocente, añoro la ilusión con la que lo hacía. Yo creo que estaba mucho más interesado que aquellas personas a las que sometía. No, son entrevistas que ahora me parecen muy... Ahora lo haría mejor, pero no tendría la espontaneidad y la gracia que creo que el libro sí mantiene. Sí. Esa ilusión que tenías por el periodismo cuando afrontabas una crónica o una entrevista a quien fuera, ¿la tenías sobre todo en tu época de periodista? No sé cómo preguntarte si lo que más ilusión te ha hecho en todas las cosas que has hecho ha sido eso de escribir periodismo, o si tú hubieras podido ser una cosa solo cineasta, o solo escritor, o solo periodista. No, creo que no,
porque incluso ahora me fastidia no haber hecho más cosas. ¿Cómo qué? Bueno, boxear, siempre y cuando no me peguen. Difícil eso. Bueno, hay que ser el mejor. Bueno. Claro, el boxeo es importantísimo en tu cine y en tu literatura, ¿no? Sí, hice guantes incluso, sí, en la época con boxeadores profesionales, pero el que me rompió una costilla fue mi hermano y mi reacción fue quitarme los guantes para pegarle. Sí, qué dolor. Con el periodismo ha ocurrido una cosa. Antes dijeron de mí que me adelanté al nuevo periodismo. Esto lo dijo Cercas, escribiste el nuevo periodismo antes que Tom Wolfe. Pero es que Cercas dijo de ti también que eres una de las figuras clave en nuestra literatura. De ti dijo, antes decías, Millás me dijo de mí que nunca estaba en el sitio en el que se me esperaba. Cortázar dijo de ti, Julio Cortázar, dijo de ti que cuando se te esperaba en un lugar creativo ya estabas en el siguiente. Y me da la sensación que cada vez que hemos hablado o hablamos de ti, de la figura que tú eres, tienes un desapego en eso, que no sé si es timidez o no sé si es no querer ver esa realidad, la dimensión que tú mismo tienes. Tienes un desapego que hasta me parece irónico respecto a la figura que tú has sido en todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos en los que has estado, en el periodismo, en la literatura, en el cine, no has sido uno más, Gonzalo. No sé cómo decirte esto. Juan Cruz dice en su último libro que no sería el mismo si no hubiera leído a Gonzalo Suárez. Has abierto camino en cada cosa que has hecho. Tú haces balance de esto, decides no mirarlo mucho. No soy consciente, sinceramente, pero no es por modestia ahora que recibo elogios retrospectivos. Hemos hablado, por ejemplo, también Mercero ha provocado... Mercero. Me ayuda mucho la falta de memoria y la confusión que conlleva, porque al tiempo ya no es que sea una selección de lo que te acuerdas, es que te alivia mucho. Las cosas que te acuerdan han pasado ayer, hace un momento, claro. Y las que no te acuerdas no han pasado nunca. Entonces es una ventaja y una ligereza te da, porque puedes volver a ser otra persona. Vamos, otra persona no, sigues siendo el mismo, porque esto no es egocentrismo, exactamente, espero, y no quiero ponerme pesado con estas elucubraciones. Lo que sí me gustaría es, antes iba a citar a Eduardo Mendoza, que le han dado además el premio recientemente Príncipe de Asturias, y que ha hecho el prólogo con la suela la suela de mis zapatos. La suela de mis zapatos. Y ese libro, por ejemplo, yo no lo he retocado en absoluto. He querido que quedara tal cual, porque así me evitaba leerlo. Oye, Gonzalo, ¿y el fútbol lo ves? No, en televisión no lo veo. Últimamente, que ahí está Juan... ¿Cómo se llama? Juan... ¿Cruz? ¿Será Cruz? ¿Será Cruz? ¿Vuelve a aparecer Juan Cruz? Es que me crucifica cada vez que aparece con lo del fútbol. No, realmente... Seguro, repente, pues si te mortifica por el fútbol, sí, es Juan Cruz. Es Juan Cruz. Es Juan Cruz. Lo sospechaba. Pues efectivamente he visto y cometido probablemente el error de ver los Barcelona estos últimos. Sí. Y efectivamente es un equipo que me gusta, porque veo una estructura que es a lo que yo estaba acostumbrado, una estructura de juego, porque muchas veces el fútbol pues depende más de los jugadores que fichan y en el caso del Barça actual, pero por lo demás he sido solo de los equipos, nunca de las camisetas, ni las banderas, no. Yo he sido de los equipos donde estaba Helenio, desde el Atlético de Madrid de los años 50, que me sé toda la alineación e incluso cómo jugaba cada jugador, con el famoso Ben Barik de entonces, etcétera, Alfonso Silva, etcétera. Bueno, no me voy a perder en la cosa del fútbol, pero ha quedado atrás. Pero en televisión
No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando ves un partido de fútbol o lees una crónica periodística o ¿vas al cine, Gonzalo? Tampoco ahora, lo confieso. ¿Y alguna película ves en casa? Pues tampoco. No, últimamente... ¿Ni en la tele, una de sobremesa que pongan? No. En cambio, me someten a las noticias de turno que realmente me avergüenzan, porque está uno comiendo y estás viendo el horror, en fin, que pasa al otro lado de la pantalla y seguimos comiendo. Y eso me inquieta mucho. Pero en cambio el cine últimamente no lo veo. Quizá porque me da envidia. De querer hacerlo. Eso. Y lo que te quería preguntar es, cuando lo ves, lo que sea, si veas una película o cuando ves la tele o cuando lees un libro, ¿te da la sensación de que ese mundo que ves, el que estamos haciendo ahora, no se parece en nada al mundo que tú querías que fuera? No tanto que no sea tu mundo, sino que si te has adaptado bien a lo que hay ahora. No. No me he adaptado, pero tengo que volver otra vez al fútbol para citar, que ya lo he citado, pero para los informes que Lenio me encargaba de los equipos que iban a jugar contra el Inter, lo que me decía es: no mires dónde está el balón. Y eso resulta una clave esencial que luego compartí con Chillida. Precisamente mañana quedo con su hija, que quiere verme y tal. Pero bueno, esto Chillida, también hablábamos del espacio y etcétera. Claro, donde no está el balón es donde puede pasar algo. Lo otro, evidentemente, es lo que está pasando. Pero como perspectiva de un informe es qué puede pasar donde no pasa. Y eso lo aplico inconscientemente, por ejemplo, a lo que escribo. Trato de no saber a dónde voy y no me gusta el tema previo para ilustrarlo. Prefiero encontrar a ver algo que luego no encuentro nunca. Pero así, es verdad que eso también es tu literatura, ¿no? Lo que pasa donde no lo esperas, ¿no? Donde no está el balón, ¿no? Sí. Descubrir la realidad, ¿no? Desde otro punto de vista, que ese puede ser también otra característica, ¿no? Y sin embargo, no con afán de sorprender, no Claro. es que sea ingenioso o ultranza. No, es que, con el ánimo de me descubrir, sorprendo sí. a mí mismo. Sí. Sí. Eso es lo que más me estimula. Vamos a ir poniendo el broche a esta conversación. Bueno, ¿Te suena Rita Pavone, Gonzalo? no, me sueno solo. Perdón, no volverá. Ya me parece bien. Te voy a contar una cosa, Gonzalo Suárez. Cuando me dijo Ángels, no voy a estar este viernes, te toca a ti. Entonces le pregunté a Pepe Rubio, a quien tenemos en la biblioteca, y me dijo Gonzalo Suárez. Yo le puse un momento una cara de, vale. Y luego cuando me di la vuelta, me puse tan nervioso y me asusté tanto, porque verás, por esta mesa pasa afortunadamente muchísima gente, pero muy poca gente pasa con la trayectoria que tú tienes y con todo lo que tú has hecho. Así que quiero agradecerte que este vértigo y este nervio que yo tenía lo hayas traducido en una conversación tan agradable y tan enriquecedora. Y ojalá la gente que nos ha escuchado en casa haya podido formar parte de este clima que sin querer hemos creado en una mañana de viernes. Pues Antonio y José Luis, o viceversa, muchas gracias. De la viceversa ya me encargué yo. Esto, y también al amigo que me ha traído aquí. Adolfo, claro que sí. Y al que le debo el descubrimiento del último libro, de la cabeza. De la cabeza cortada. Yo diría a todo el es mundo Adolfo. que se lance a leer a Gonzalo Suárez, de verdad, por favor. Antonio Martínez Asensio, Adolfo García Ortega y especialmente Gonzalo Suárez, muchísimas gracias
y hasta la próxima. Pues gracias a vosotros. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Fíjate si tengo el oído hecho a escuchar lo que me gustaría, que me ha parecido hasta italiano, pero creo que no lo es. Se ha sentado ya a mi lado Fernando Neira, está sonando música. Todo esto solo puede significar que ha llegado el momento de abrir nuestro cuaderno para escribir una nueva página de las historias musicales. Neira, buenos días. Muy buenos días, Sastre. Italiano de espíritu, aunque no sea del todo italiano. Eso sí, historias que nos llevan y llenan de energía para darnos el último empujón hacia el fin de semana. Y bueno, es verdad que a juzgar por lo animado que has entrado tú en el estudio, sí, hoy no va a ser una excepción. Hoy vengo en modo luminoso y pronto vais a comprobar que lo de luminoso no es una forma cualquiera. Ahora salimos de dudas, pero antes ha sido tan maravillosa la conversación con Gonzalo Suárez que no he tenido tiempo de decirles que les esperamos como cada viernes, pero cómo no, en el 900 100 800, para que ustedes nos cuenten la historia musical que quieran, vinculada, la anécdota, la historia que tienen vinculada a una canción. Nos piden una canción, pero sobre todo, ¿por qué nos la piden? ¿Qué historia, qué vínculo tienen apegado a esa canción? 900 100 800. Bueno, y ahora toca explicarnos qué es eso tan animado, tan luminoso bailongo que nos traes hoy. Pues allá voy, pura salsa, se llaman o llamaban Orquesta del Sol. Lo que escuchamos es el tema que daba título a su excelente primer álbum, Rainbow Love, es decir, Amor de Arcoiris, nos lleva al año 81. Esto es salsa de primera división, pero con una peculiaridad, y es que no estamos en Colombia, en Dominicana, en Nueva York, sino en el mismísimo Tokio. Y de hecho el líder es el percusionista y cantante Masaito Ashida, no sé si lo habré pronunciado bien, pero he hecho todos los esfuerzos, salsero convencido de las bondades de este género ultra bailable, aunque a veces sí que es verdad que el acento les delataba a él y a sus otros 11 socios y socias de la orquesta. Recuerdo a Borinquen, mis playas sin iguales, aquí en el Japón, mis playas sin iguales, aquí con el areito, mis playas sin iguales, es este mi deleito. Bueno, pasando por alto lo de mis playas sin iguales, la pregunta es, ¿qué hace una banda de Tokio grabando un disco de salsa? Bueno, siempre se ha dicho que los japoneses son muy buenos capturando la esencia de otras esencias artísticas, como por ejemplo el flamenco. Lo cierto es que la culpa en este caso la tuvo en buena parte la superorquesta de salsa más importante de Nueva York, es decir, la Fania All Stars. En el año 77 emprendieron una gira por Japón. Presentaban su álbum Rhythm Machine, un disco en el que aparecían descargas tan salvajes como este En órbita. Estamos ahora agitando en la salsa, guarachando. Estamos ahora. Digamos entonces que el amigo Masaito descubre este sonido, esto que suena en Tokio en el 77 y claro, le vuela la cabeza. Exactamente, y a los pocos meses funda esta máquina de salsa tokiota, la Orquesta del Sol. Además es que la va engrasando durante meses y meses de conciertos en el sótano del Pit Inn, que es el club de jazz más venerado de la escena musical en la metrópoli japonesa. Y hasta tal extremo llega esa veneración por los Fania All Stars que en el primer disco del que estamos hablando, en ese Rainbow Love, incluyen una versión de la canción más celebrada de las Fania en aquella época, que era la singular e inmortal Juan Pachanga. Última moda y perfumado, con salsa, colores bien ilustrados. Los que tendrán sus caminos, dos aludáseme, que feliz Juan Pachanga. Perdóname, pero esto es como cuando un español intenta hablar japonés, pues lo mismo, un japonés creyendo que está cantando en español. Sí, porque yo no acabo de pillar la letra, yo he tenido que buscar la original, porque esto, bueno, pues la pronunciación podía ser un pelín mejorable, pero originalmente es una de esas maravillas que Rubén Blades componía creando personajes ficticios, un poco a la manera de su famosísimo Pedro Navaja. De hecho, este Juan Pachanga es de un año antes y tampoco tenía desperdicio, aunque bueno, musicalmente son unos fieras, la pronunciación no, pero fíjate cómo suenan en inglés.
more. I love you forever. Supongo que en inglés un poquito mejor, ¿no? Se les entiende. Yo les entiendo mejor en inglés que en español, sí, fíjate casi lo que te digo. sí. Oye, ¿y de estos pioneros de la salsa nipona qué fue? Pues mira, estuvieron en la pomada hasta el año 2002, lo cual está muy bien. Tuvieron tiempo de publicar hasta 5 álbumes. El último de ellos tenía un título muy adorable, Carcajada. Aunque el mítico es este Rainbow Love del que estamos hablando, ahora 44 años después vuelve a estar en circulación porque hay una nueva edición a cargo de un sello británico, de BBE. Pero lo curioso es que la Orquesta del Sol fue la encargada de sembrar la semilla de la salsa en el extremo oriente y probablemente sin su ejemplo no habríamos conocido el éxito de esta otra orquesta, la Orquesta de la Luz. Aunque ellos son todos japoneses, pero tocan la salsa sabrosa. El director comenzó a tocar bongo porque le gustan la sonora ponceña y el gran combo. De llamarse Orquesta de la Luz. Si tu banda de referencia es Orquesta del Sol, bueno, no sé si es homenaje o plagio, ¿eh? Bueno, es un homenaje, como te dijo hace poco Ricky Faulkner, que me pareció un término maravilloso. Y bueno, a la Orquesta de Luz también tenemos que anotarles otras herederas niponas peculiarísimas. Esto nos lo perdáis, el impagable quinteto femenino Chica Boom. Mira que nos traes cosas raras, digamos, a las que estamos poco acostumbrados. Ahora, esto de la salsa en japonés yo creo que está en tu top 3 de cosas exóticas. No lo habías visto venir. Bueno, déjenme decirles dos cosas. 11:15, 10:15 en Canarias. La primera, les recuerdo, 900-100-800, el teléfono para que nos pidan una canción, pero sobre todo lo que buscamos es la razón. ¿Por qué nos piden esa canción? Y luego que a la vuelta, nada, en un par de minutos, una de las mejores voces flamencas de este país. Una de las cantadoras que lleva los últimos años dejándonos absolutamente alucinados y lo podrán comprobar en directo aquí en Hoy por Hoy. Me llegan voces, estoy atenta. Hoy por Hoy Magazine. Llegan voces, me dictan cosas, no sé qué cosas son, vibraciones. Ser podcast. Me dictan cosas y estoy atenta, no son del bosque ni las estrellas melodiosas. Me llegan voces que son de adentro. Humildemente desde los huesos, hago un silencio y me llegan voces. No hay duda de que nuestra invitada de hoy es una artista flamenca, pero la valentía de su trabajo hace que los límites de este género se difuminen. Para comprobarlo, solo hace falta escuchar el inicio de su último disco, este que estamos escuchando. Desde adentro. Fíjate, José Luis, que aún no ha cumplido ni 40 años, pero esta onubense talentosísima, alérgica a las convenciones, ha demostrado que no le tiene miedo a salirse de ninguna pauta preestablecida. La hemos conocido junto al biólogo gambista Fanny Agay, hermanándose con el cantautor Jorge Drexler, dejándose envolver por los mantos sonoros del productor Rofri o visitando desde una perspectiva muy original e inédita las partituras de Manuel de Falla. Pero puede que la mayor de sus audacias tuviese lugar hace ahora 3 temporadas cuando se coaligó con el productor electrónico Bronquio y juntos dieron forma a un álbum tan fascinante como desconcertante. Se titulaba Tercer Cielo. De transgresión acabó llevándose el premio de la crítica al mejor disco del año. Su nueva obra, en la que también tiene un cómplice necesario, al que luego conoceremos, también hace diabluras, es una invitación a la exploración y al vértigo, aunque partamos de unos en apariencia inocentes tangos flamencos. A partir de aquí es una locura. A partir de aquí y suman los colores que hacen que las luces se vuelvan a oír.
sé si saludarte, Rocío Márquez, buenos días, porque te veo tan metida de nuevo en tu canción, cerrando los ojos. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas ahora mismo? En Gran Vía 32 no. Me he transportado un poquillo, pero es que estaba haciendo una presentación tan bonita que se me estaba cayendo la baba, se me subían un poco los colores y es verdad que ahí cierro los ojillos porque es una vergüenza bonita, pero vergüenza. Pero te has ido a otro sitio, aquí no estabas, desde luego. ¿Cómo estás? Nosotros estábamos escuchándote, que tampoco es mala experiencia, ¿eh? ¿Cómo Muchas estás? gracias. Pues muy feliz de poder compartir este trabajito nuevo y empezando esta nueva etapa que ya es pues haciendo llegar a la gente aquello en lo que hemos estado inmersos varios meses, ¿no? Entonces sintiendo ese nuevo periodo y agradeciendo mucho cada ratito bonito como este. Y atreviéndote a innovar, no sé cómo se lleva eso y demás. Ocurre mucho, ¿no? Con el género del flamenco, aquello de el límite de qué es flamenco, qué no lo es, la innovación, la mezcla, en fin, un debate. Yo creo que ya ha superado, ya ha pasado, han abierto camino tantísimas mujeres y hombres en esto, y al final llegas, no sé si heredera de aquellos que se atrevieron con la mezcla y ahora ya da menos miedo innovar, o es el mismo vértigo. ¿Cómo se lleva ese proceso? Bueno, para mí es una necesidad, ¿no? Porque realmente el flamenco es mi herramienta y es como mi lenguaje para poder establecer un discurso, pero al final para sentirme un poquito en la cuerda floja, ¿no? Para sentir ese vértigo que yo creo que el arte necesita, pues es verdad que tengo que llegar a sitios y hacer el viaje con compañeros, como en este caso con Pedro Rojas o Gallar, que me hagan conocer partes mías que hasta el momento yo no conocía, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con este proyecto se abre para mí unas posibilidades a nivel de registros vocales que hasta ahora pues no había explorado, y se han dado justamente las improvisaciones primeras que hacíamos, claro. Que de repente, claro, él tiraba millas y hacía maravillas con la guitarra, y eso a mí pues me invitaba a probar a hacerlo también con la voz, ¿no? Como a entrar en un diálogo. A mí es lo que más me gusta, juntarme con gente que admiro y que es capaz de ver cosas que yo no, ángulos muertos míos, para justamente que me acompañen a hacer ese camino, ¿no? ¿Y se llega a sentir miedo? Hay momentos en los que dices, es que no sé dónde me estoy metiendo. Sí. Claro, a mí me gusta mucho esta sensación de juego y de permiso, sabiendo que nada de lo que ocurra en esas impros tiene que quedar. O tienes que compartirla, ¿no? Sino que ya después tú eliges, ya después eso sí desde una manera más mental, porque todo lo que estamos hablando antes es mucho más intuitivo, pero una vez que se han dado, digamos, las posibilidades, pues conjuntamente se decide más o menos, ¿no? Cuáles van a ser los límites, bueno, como en cualquier diálogo, como en cualquier relación. El disco de Rocío Márquez es Himno Vertical, que se inspira además en Poesía Vertical, un poemario del argentino Roberto Juarroz. ¿Cómo llegas a él? Y háblanos, haznos llegar un poco cuál es la idea de ese poemario a los que no lo hemos leído, ¿no? ¿Y por qué ese? Es poesía mística contemporánea. Ah, muy bien, entonces ya está. En resumen. Sí. Y es fíjate que yo me enganché a la poesía mística por Enrique Morente, tanto con San Juan como con Santa Teresa, y me apetecía mucho ese tipo de viaje, justamente porque estaba atravesando, y coincidía que Pedro también, estábamos viviendo un momento de duelo, y creo que los dos teníamos esa necesidad de sentir más cerca a las personas que ya no estaban en este plano físico, y al final esta obra es una manera de comunicarnos con ellos. O sea que lo de la curación musical, que es un elemento al que se alude mucho y que a veces puede parecer tópico, habéis comprobado que de tópico no tiene nada, quizás. Yo cada vez creo más en eso. Cada vez creo más en eso y en otra cosa, que es en el poder de la propia obra por encima de lo que una quiera. Wow. ¿Sabes? Un poco de entrega, un poco de quitarse. Eso, Rocío, ¿eso qué significa? Quitarse de en medio, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que muchas veces hay tantas voces, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, pues, o te vienen recuerdos de alguna crítica chungui que te han hecho, o de repente te viene a la cabeza algún pensamiento de, ostras, que esto van a decir que no es flamenco, porque esto van a decir que claro, que esto con esto a dónde vamos, porque no va a entrar en festivales, no va a entrar en teatro, no va a entrar. O sea, te pueden entrar una cantidad de historias en la cabeza que están impidiendo que venga la obra tal como tiene que venir.
Himno Vertical yo creo que tiene algo de microuniverso, es como un ecosistema propio en el que conviene adentrarse despacito, ir desbrozando sus capas. Por ejemplo, a mitad del álbum nos encontramos con un interludio. El interludio es un término más clásico que contemporáneo, en el que sucede esto. Hay veces que pienso que hay alguien dentro de mí, que quizá ya no estoy yo, que deje de estar aquí, para que otra en mi lugar decidiera qué decir, para que otra en mi lugar decidiera qué decir. Porque hasta hay veces que pienso que hay alguien dentro de mí. Porque hay veces que siento que dejé de estar aquí. Para que otra en mi lugar decidiera qué decir. ¿Te ha pasado muchas veces como artista, como mujer? Sí, muchas veces. Sí, yo creo que además no es tan extraño, ¿no? Que en una sociedad que va muy deprisa, que se presuponen ritmos, de repente nos desconocemos de nosotras mismas, de nosotros mismos y nos cueste conectar y actuar en coherencia con lo que realmente somos. Le he pedido a Pedro Rojas que se siente también en la mesa, porque le teníamos ahí esperando la actuación en la guitarra, que llegara el momento de actuar, pero veo que continuamente Rocío se gira y ahí hay una complicidad. Ya lo creo. Y un compañerismo que ella pone la voz, pero claro, la voz y luego hace falta algo más. Esto es 50-50. Claro, sí, 50-50, ¿eh? Sí, es que un proceso compartido 100%. Desde el primer momento, desde nuestra primera cita, sabíamos que teníamos una criatura que había que alimentar entre los dos. Pero contadme eso, describidme esa primera cita. Vamos a ver, yo tengo una idea, claro, pero tú tienes una idea de unas músicas, tú tienes una idea de otras músicas. ¿Cómo se pone esto? Además, quisiera que nos arriesgáramos, nos van a decir que si es flamenco, que si no es flamenco. Todo eso, ¿cuántas comidas necesita para parir un disco? Pues tenemos la suerte o la desgracia de ser hiper rápido en todo y a nivel de conexión, o sea, da un poco de miedo, ¿no? Como tuvimos una conexión profesional que la vida nos hizo encontrarnos. Luego cuando quedamos a nivel de conocernos como personas, todo fluía muchísimo, hasta que dijimos, oye, hay que poner una cita, un día artístico y hay que tocar y que cantar. Y cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos grabando nuestro primer ensayo y nos salían cosas que ya nos sorprendían a nosotros. O sea, ya nosotras estábamos con una criatura que estaba hablando por nosotras y por eso lo de los dictados, o sea, todo venía a nosotras y nosotros éramos como unos medium de la criatura. Y para ti, Pedro, ¿qué tiene Himno Vertical que lo haga distinto dentro de la trayectoria de los discos? Que también pienso que a veces se exige a un disco de flamenco como que aporte algo al legado flamenco, ¿no? Bueno, pero este disco, ¿qué aporta? ¿Qué innovación aporta? Que es algo que en otros géneros no se nos ocurre pedirle ni plantearle, ¿no? Hay como cierta exigencia desde fuera de que cada obra de flamenco, sí, pero bueno, ¿en qué se distingue o qué aporta o en qué nos hace recorrer? Que es algo que nos priva también del placer de escuchar, de entregarnos, de, oye, es esto y se acabó, ¿no? A ver, yo el flamenco para mí lo descubro a través de Rocío, y Rocío me enseña un espacio de libertad. Ese espacio de libertad es infinito. Entonces, yo que vengo de la clásica y vengo de la experimental, donde yo ya me han dicho muchas veces qué cosas estaban bien y cosas estaban mal, cuando Rocío me dijo, vamos a hacer este viaje, yo vengo sin miedo. O sea, a mí ya me han dicho muchas cosas por todos los sitios, por otros géneros, y con Rocío y ese espacio de libertad creo que no tenemos que temer. O sea, la obra llegó y la obra ha llegado para quedarse, y tendrá que ser ella y tendrá que ser la obra la que diga cosas al flamenco, no nosotros. O sea, es una cosa... Claro, es que lo alucinante del caso, según tengo entendido, es que las piezas que conocemos son extractos de improvisaciones que a veces se prolongaban 20, 25, 30 minutos. ¿Qué hay ahí que no hemos escuchado? ¿Hay cosas que podamos terminar escuchando porque digáis, oye, que es que aquí nos han quedado perlitas? ¿Es más transgresor aún que lo que sí que habéis dejado salir a la luz?
Bueno, en esas improvisaciones, claro, lo sorprendente fue que cuando te unes con alguien y ves un folio en blanco, siempre el miedo es como decir, bueno, a ver si somos capaces de pintar algo, ¿no? Y lo curioso aquí fue que de repente le damos al móvil y cuando paramos, que ninguno de los dos sabíamos muy bien cuánto había pasado, miramos y era cerca de 30 minutos. Entonces, claro, nos miramos los dos y dijimos, wow. No, pero espera. ¿Cómo que le damos al móvil? Esto me lo En la tienes que grabadora, explicar. la grabadora. Porque os ponéis ahí... No, pero vamos a ver. Estáis en una habitación, un estudio... en el salón de mi casa del campo. En el salón de tu casa, vale. Y tú coges el teléfono, notas de audio, tal cual. Sí. O sea, os ponéis ahí... El teléfono este que tienes proceso en me el interesa bolsillo. mucho. Vamos a ver. Ponéis el teléfono encima de la mesa y empezáis a cantar y tocar. Improvisando. Pero sin saber a dónde vais. No sabíamos dónde íbamos. O sea, tuvimos como un primer contacto y hubo un momento en el que cortamos, nos mirábamos porque estábamos como los dos idos con los ojos cerrados y de repente nos miramos y Rocío tuvo la valentía de decir, yo voy a darle a grabar. Y entonces seguimos por donde íbamos y entramos, no sé en qué trance o en qué historia. Con razón lo de la poesía mística. Claro. De hecho es muy curioso porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho improvisar música y letra a la vez. Si estoy con la música, que en este caso estaba muy centrada en la música, me cuesta mucho poner palabras también a la vez, ¿no? Y entonces fue justo que yo tenía el libro ahí de poesía vertical por en medio, un poco de cabecera en esos días, y lo cogí porque lo que estaba pasando me resonaba, si no seguramente me hubiera ido a otro. Y lo que pasa que yo empecé ahí como leyendo, lo que pasa que justamente por ser tan dilatado y decidí condensar y necesitar por mis códigos flamencos una métrica exacta con una rima exacta, al final acabó saliendo también y pariéndose letras, versos que han cogido un poco otra forma. Pero en esa media hora. ¿En esa media hora de creación? No, en esa media hora... Pues eso es el Big Bang, digamos. Efectivamente, ahí, esa es la historia, justo. Ahí explosiona todo. Pero ¿y ahí qué? O sea, escucháis eso y luego pues de aquí salen 3 canciones, o sale una canción, o sale... A ver, es una grabación que luego hemos ido escuchando y viendo qué cosas se podían sacar de ahí. Y casi todo está metido en el disco. O sea, hay muchas cosas que luego Rocío pues aparecía con el palo exacto y decía, oye, esto que hicimos aquí en este minuto era una malagueña. Y se desarrolló la malagueña. Los 3 dictados que articulan el disco, yo creo que es el grueso que salió en esos 30 famosos minutos. Pero luego, escuchando minucia y analizando lo que allí sucedió, porque nos dejó tan dislocados, que analizábamos y es cuando empezamos a decir, oye, aquí hay algo bonito, de aquí deberíamos tirar, y luego en los consecutivos ensayos pues íbamos elaborando esos temas que son tirando ahora el disco. Sí, hablando de magia y de mística, ¿qué importancia tiene para ti la figura de Pablo Dors? Wow, yo es que soy ultra fan de Pablo Dors. O sea, yo antes de salir a cantar es lo que me pongo. Ajá. O sea, yo me pongo las conferencias que él da porque me da una paz tan grande. O sea, yo leí Biografías del Silencio y me enamoré, y ya después en este último de Devoción, pues ya, bueno, y todo lo que leo de él y eso, sus conferencias, todo lo que transmite, es que me pone en un sitio de paz tan bonito que digo, qué guay empezar a cantar, empezar antes de un concierto, tener yo esto dentro y poder, que ese sea el punto de partida. ¿Escuchas una ya después, conferencia antes? Sí, lo escucho al hablar porque me calma mucho. La mezcla llega incluso a la guajira cubana. Dime si tú la has sentido, los dulcísimos latidos del fuego de la pasión que nos alzará en su vuelo hasta el mismo tercer cielo donde somos como Dios. Me da miedo haberos juntado porque estoy temiendo el momento que saquéis el móvil y aquí mismo os pongáis a grabaros las cosas, que a partir de ahora tengáis la inspiración. Fíjate que si salimos nosotros en el nuevo disco de ellos. Yo no me veo, Neira. Yo tampoco. Me encantaría. No sé tú cómo te ves. De algún modo estáis por coger, escuchamos todos los días Claro, también. Entonces, claro. Bueno, es una manera de verlo. Yo creo muy que generosa. No. Claro. Oye, Rocío, no te vas a ir de aquí sin que me cuentes aquello de que fuiste a Menudas Estrellas. Sí. ¿Con qué edad? Creo que tenía 11 o 10. ¿Y a esa edad te imaginabas como cantadora flamenca, digamos, no quiero decir tradicional, pero sí a lo que estamos más acostumbrados, o ya pensabas, te proyectabas ahí diciendo, a mí me gustaría dedicarme a esto para mezclar flamenco con una guajira cubana? Bueno, yo realmente la primera vez que me subí a un escenario fue en una peña flamenca, que fue la de Palo de la Frontera, que se llama La Fontanilla, y yo tenía 8 o 9 años, y tuve una sensación tan bonita que yo recuerdo bajar y decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida.
O sea, yo quiero sentirme siempre como me siento en el escenario, ¿no? O sea, lo que pasa ahí es tan especial. Entonces sí, desde el principio tuve la sensación de decir, yo quiero esto, pero no desde un punto de darle vuelta, no mental, de decir ¿qué voy a hacer y qué estilo, sino que yo fui probando distintas cosas, porque también canté copla, canté melódico, canté lírico, o sea, fui como probando, soy inquieta, mis padres me acompañan en todo esto, toda esa gran suerte, entonces yo digo, ay, me gustaría ir ahí a ver, y ellos me llevan, entonces me llevaban, entonces claro, he tenido esa gran suerte, ¿no? Y en estos 30 años no has conocido un solo día de miedo escénico. Muchísimo. Bueno. He tenido muchísimo. Claro, porque no siempre te encuentras al 100%, ¿no? Yeah. Si te encuentras bien, hemos elegido profesiones que nos encantan, pero ustedes sabéis que hay veces que de repente no te encuentras y tenés que compartirte ahí, pues bueno, ahí tiramos de profesionalidad, ¿no? Justamente. Sé de lo que me hablas. Rocío Márquez y Pedro Rojas les van a poder escuchar en directo a la vuelta. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ahora sí, al cante desde Córdoba, Rocío Márquez, al toque un jienense, Pedro Rojas Ogayar, juntos han dado forma a este álbum, Himno Vertical, y de él nos van a obsequiar con esta pieza, una canción que se titula Palabra. Encontrar una palabra que fecunda y en tu vientre, que te abramos los ojos como un cielo que no llueve. Encontrar una palabra que en la grieta de tu cuerpo se acomode, gire y centre, que te use la saliva y doblándote las piernas te detenga y te voltee. Tú tal vez nunca la escuches, o tal vez no la comprendas, y no será necesario porque por tu interior rueda. Ir al fin de punta a punta, más allá de cuando muera, dando sentido a estas noches que atravesamos en vela, dando sentido a la noche que atravesamos en vela. Yo le pido a Dios cantando, yo le pido y a Dios cantando, que me encuentre la palabra y a ti te la vaya dando, que me encuentre la palabra y a ti te la vaya dando, que en ti encuentre la palabra ya, que nos vaya dando la palabra. Que me encuentre la palabra y a ti te la vaya dando, que me encuentre la palabra. El 19 de junio, Festival del Sors en Picaña, en la Horta Sud, en Valencia, estreno de Himno Vertical. Más fechas las podrán consultar en rociomarquez.com, así que no se lo pierdan. Rocío, Pedro, muchas gracias, ha sido un placer. Mil Hasta gracias. la próxima. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99.
Bueno, a estas alturas de la semana se suele colar en el estudio Iñaki Pascualena y hoy, Iñaki, hola. Hola, ¿qué tal? No hay sorpresa hoy. No os voy a dar ese placer, fíjate. Bueno, pues ya que estás por aquí, vamos a contar qué vienes a explicarnos hoy. Pues mira, hoy justo quería contaros una historia que descubrí prácticamente de rebote esta semana, porque resulta que estábamos tarareando una canción en la redacción, bueno, estábamos tarareando varias, en momentos un poco de locura, y llegamos a esta que está sonando. Me voy a animar con el alemán porque se llama 99 Luftballons. Fíjate, me ha salido muy esta bien, bien, oye. La bueno, firma... muy bien. Ha sonado alemán. Podríamos decir que lo sea, no lo sé. Me han echado un poco de ayuda, pero sí, lo he dicho yo creo que decentemente. La firma el grupo alemán Nina y probablemente a muchos oyentes les suene porque se hizo famosísima a nivel mundial, evidentemente, en el año 83. O sea, que sonaba ya en todas las radios del mundo. Lee. Voy a leer lo que pone aquí. Venga, va. Cuando yo estaba todavía en la cuna y tú no eras ni un proyecto, ¿no? Joven. Yo en cambio me acuerdo. Ha llovido un poquito desde entonces, pero este marco temporal no es tontería. O sea, no lo he puesto por cualquier cosa porque la historia de hoy empieza precisamente con algo tan inocente como unos globos y termina con una guerra. Bueno, una guerra ficticia, porque lo que no se sabe la mayoría de la gente es que esta canción es una canción protesta. He de decir que no suena muy a protesta, porque es bastante animada. Sí, es animada, o sea, ahí está la trampa, porque la melodía es pegadiza, casi infantil, pero la letra cuenta una historia muy distinta. Todo empezó en 1982 en un concierto de los Rolling Stones, en lo que era por aquel entonces Berlín Occidental. En un momento del show soltaron un montón de globos rojos al cielo y el guitarrista de Nina, Carlo Karges, que estaba entre el público, empezó a imaginar, ¿y si esos globos cruzan el muro de Berlín y en el este los confunden con una amenaza? Madre mía, o sea, él solo se empezó a hacer una paranoia. Se empezó a hacer una película, ni más ni menos, pero esa fue la semilla de la canción. De esa imagen de los globos volando en el cielo berlinés nació la letra de 99, bueno, 99 en inglés, 99 en alemán, Luftballons. La canción cuenta como 99 globos son confundidos con ovnis, provocando una reacción militar desproporcionadísima y desencadenando una guerra nuclear. Entonces, para que yo lo entienda, en el 83 todo el mundo lo que bailaba era una canción que habla de un ataque nuclear desencadenado por unos globos. Entiendes perfectamente, porque sí, esos globos no tenían color en la versión alemana, la original eran simplemente globos, pero la versión inglesa los tiñó de rojo y los lanzó al estrellato, llamándoles, pues ahora sí, 99 Red Balloons. 99 red balloons floating in the summer sky. Panic bells, it's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to Ese color rojo de la traducción se llegó a interpretar como una referencia al miedo por la amenaza del comunismo en plena Guerra Fría en ese año 83, aunque también puede ser que fuera simplemente pues que hicieran un ajuste en la letra para que sonase mejor. Sea como sea, la canción se convirtió en un himno antibélico, una crítica a la paranoia y a lo rápido que pueden llegar a escalar a veces los conflictos internacionales por un tonto malentendido. to worry, worry, super scary. A ver, ¿cómo es en alemán? 99 Luftballons. This is what we've waited for. This is it, boys. This is Aprobado, war. The present suponemos. Bueno, claro, no lo sé. En el 900-100-800 ha llamado María desde Cartagena. María, buenos días. Buenos días. María, ¿qué canción ha pedido usted esta mañana para que suene en la radio? Pues la de Marisabel, de Los Fallos. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. María, ¿y por qué quería que sonara hoy esta canción? Bueno, porque, mira, me recuerda cuando íbamos en el 600 a La Manga, que no está muy lejos de Cartagena, son 36 o 37 kilómetros, pero entonces en un 600, con el sol que cae, y a 60 o 70, porque más no podía ir, pues la verdad que íbamos mis 3 hijos mayores, porque los 2 después nacieron otros 2 más, la nevera, la tortilla, la capaza, las banquetas, bueno, pues de vez en cuando había que parar porque alguno vomitaba, y una odisea, pero bueno, pero me da recuerdo, bueno, lo pasábamos muy bien. Claro, por lo que sea, María, estos 800 grados que hace hoy y que va a hacer estos días, pues le han traído el recuerdo, ¿eh? Pues sí, de aquellos veranos. María, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Un beso. Que nadie pisara tu nombre, Después de 3 a 5 hijos, no sé si seguirían en el 600. La verdad es que es increíble pensar ahora la cantidad de gente que cabía en coches tan pequeños en aquella época. La cantidad de equipaje. tu nombre, María Isabel.
Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Xavier, llamadas de Galicia. Xavier, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Qué canción nos has pedido tú? Mira, yo pedí la canción Será, Canto del Loco. Se ha creado todo, donde están todos mis miedos, donde entro si estoy solo, donde guardo mis caricias, como si fueran tesoros, donde tengo mis sonrisas escondidas como el oro, lejos de tu vida. Te voy a contar, Xavier, me han puesto aquí. Xavier ha pedido Será del Canto del Loco porque dice que es la canción de su vida, pero igual han exagerado un poco, ¿no? No, es verdad, un poco como la oyente anterior que llamaba contando lo del 600. A mí, bueno, la época del 600 no me pilló, soy un poquito más jovencito, pero sí que un poco de los viajes en coche de la infancia, ¿no? Porque era cuando empezaba el boom todo este del Canto del Loco. Y sí, o sea, es la canción de mi infancia, ¿no? Es una canción además muy bonita, que tiene un componente romántico muy marcado y que me trae siempre un poco a ese frescor de juventud que uno cada vez nota más cómo se escapa, ¿no? No es de las más conocidas, decir, del Canto del Loco, ¿eh? No, pero para mí, sin embargo, es que es la más bonita. Xavier, gracias, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. En el centro de mi vida, donde ha nacido todo. Estoy yo de pequeño, donde escucho, creo yo, donde está eso que me invita a acercarme y no estar solo. Bueno, vamos a rematar la hora, si te parece, Leira, con las novedades. ¿Por dónde empezamos? Pues me parece, canciones ya sabéis, aún no publicadas. Traemos dos muy suculentas hasta en sus títulos, porque, por ejemplo, quería sastre de una canción que se titula Tus tetas. ¿Se titula Tus tetas? Tus tetas. Pues que quiero escuchar cómo suena. Pues suena así. Nos mezclamos en un caldo primordial y nos multiplicamos un poco por vicio, jugando a la diversidad, inventando lo que serían las caricias. Yo he venido a este planeta, ya no sé lo que hago aquí, solo sé que me gustan tus tetas, son un buen cojín para dormir. Bueno, pues ha quedado claro, Tus tetas, se llama Gabriel Vidanauta, gran canario de verbo fluido, como habéis visto, que lleva algo más de una década infiltrado por las calles de Lavapiés, en el centro de Madrid. Él dice que este single voluptuoso es una canción de amor metafísico que podrían haber firmado Henry Miller o el mismísimo Juan José Millás si se dedicaran a la música. Que seguimos aceptando por lo que sea. Encima nos montamos unas películas mentales. Esta es la primera, sí, eso desde luego. ¿Y la segunda novedad? La segunda es un grupo que ha decidido bautizarse con un nombre ya singular de por sí, se llaman Pagafantas. Y es tan difícil conocerte mejor, saber qué día es hoy, pues no tengo ni idea. La canción se titula Difracción, es una de las primeras canciones que conocemos de Pagafantas, quinteto de chavales muy jóvenes de Soria, 4 chicos y una chica. Se autodefinen de la siguiente guisa, abrimos comillas: nos dedicamos a dar pena contando nuestras movidas amorosas o fetichistas, la esencia del grupo es que nada nos sale bien, algunos somos bastante guapos pero seguimos prefiriendo una estética de pringados. Esta frase, nos dedicamos a dar pena contando nuestras movidas amorosas o fetichistas, pues la historia de la música, porque, claro, y de la vida. Y de la vida. Fernando Neira, que tengas buen fin de semana. Igualmente, guapo. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Te diré que estoy sorprendido porque no te esperaba. ¿Pero qué dices? Hombre, Sastre. Normalmente, cuando me toca mencionar el programa, tú siempre huyes, pero hoy no sé qué ha ocurrido, que se ha dignado a venir, a quedarse, a hacer lo único que sabe, que es criticar. Auditor Aitor Albizua, buenos días. Buenos días. A ver, no es lo único que sé, tengo también otros talentos ocultos que cuando quieras, pues oye… Mantengamos el misterio. Vale. Por lo menos hasta que acabe el programa. Vale, Luego ya, ¿sabes no voy a parler. No, ¿sabes qué pasa? Que yo solo trabajo con estrellas y como ahora parece que te va bien y nunca se sabe cuándo uno se va a quedar sin trabajo,
trabajo, guiño, guiño, pues digo, voy a ver qué tal está Sastre y ya veo que muy bien, oye. Voy a leer la pregunta tal cual me la has puesto. Sí. ¿A quién le toca recibir hoy? Pues mira, a todos, porque vais de serios, de rigurosos. Uy, que esto es la SER, periodistas dignos, ¿eh? Y luego escucho cosas como estas. Por ejemplo, repaso a la prensa. Esta semana, Sergio Soto se dispone a contar uno de los titulares más leídos en la web de la cadena SER. Y lo más leído en cadenaser.com. Detectan en la Estación Espacial China una bacteria nunca vista en la Tierra que se adapta a condiciones extremas. Claro, hasta aquí bien. Bacteria extrema, China, el punto justo de sensacionalismo y exotismo, para que suban las visitas de la web de la cadena SER. Pero claro, cuando queremos profundizar, pues pasa esto. Es capaz de sobrevivir a la microgravedad, a la radiación y a la escasez de nutrientes. ¿Cómo lo han llamado los chinos? Que lo lean en cadenaser.com, porque no hay tiempo, no es que yo no sepa chino. Y que se quede ahí también la bacteria. O sea, que lo lean en cadenaser.com porque no hay tiempo, pero ¿qué es esto? No, la radio tiene sus tiempos, jugamos al segundo. Sastre, empezáis a las 6 de la mañana hasta las 12:20. Pues eso. O sea, ¿qué cuento es este? Es como el IKEA del periodismo, ¿no? O sea, aquí el titular, ahora tú te lo montas, tú búscatelo. Bueno, si de toda la semana lo único que has conseguido ha sido esto, yo estoy tranquilo. No, tú sigue ahí con tu pachorra, porque mira, un abierto. Entra Guillermo Lerma, superjefe de la sección de Nacional, a contar, bueno, pues alguna movida de estas que tiene el PSOE y pasa esto. Por eso los socialistas reclaman a Feijóo que no ponga palos en la rueda. Desde el Partido Socialista, claro que sí, apoyamos la entrada de Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea de Extremadura porque el compañero... Creo que no es esto lo que queríamos escuchar. Después hablaremos de Miguel Ángel Gallardo, no te preocupes. Decía Esther Peña, este no era el corte que queríamos escuchar. Claro, no era. Corte equivocado, un audio que no era. Oye, ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez? Mira, ese es el problema. Claro, que ponemos el estándar a la baja, ¿sabes? Y luego pues pasan cosas. Vamos a ver si lo escuchamos. Que pedía al PP que no ponga palos en la rueda y que permita… creo que no lo tenemos porque ha sido error mío que me han dado el corte que no era Vision Angels. Vamos a reconocerlo. O sea, que se ha equivocado de corte. Me está pareciendo esto súper feo porque es que además tú eres amigo personal de Lerma. Sí, claro, somos la SER, qué bien todo. Pues toma, lo único que le salva es verdad, qué bueno además es Lerma. Buenísimo. Que en directo va y lo reconoce porque claro, cualquier otro le echa la culpa a los técnicos. También te digo que hay técnicos que parece que tienen manoplas en las… Mira cómo me miran, en plan, con esa sonrisa de… Vaya, ¡qué cabrón! El albizo. ¿Has traído la metralleta hoy? No, todo es broma, es guión, es ficción. Menos mal, mira, que tenéis oyentes que son mejores que todos vosotros. Esta oyente, por ejemplo, que llama para contar… Ojo, me encanta. Ya. Yo tengo una fantasía. Yo voy a que me hagan la pedicura y la manicura. ¿Sí? Es un matrimonio chino. ¿Sí? Ella te hace la manicura y él te hace la pedicura. Llamaba para contar su fetiche con los pies y además eso es organizarse, ese matrimonio, ¿eh? Ella manos, él pies, pero de momento nos centramos en él y en los pies. Es un señor, bueno, físicamente no muy agraciado y además suda mucho. Sí. Entonces, pero hace la pedicura divinamente. Una exfoliación, unas cosas. Claro, no muy agraciado. Además suda mucho. ¡Pero te hace una pedicura! Bueno, que vale oro. Divino, qué exfoliación. Madre mía, claro. Y mientras él está ahí, rasca que te rasca con todas las durezas, que eso parece el ronqueo del atún, pues en la cabeza de nuestra oyente, bueno, una fantasía. Entonces yo cierro los ojos y no veo al chino. Veo a quien a mí me apetece en ese momento ver. Bueno, esto pasa mucho, Pilar. Se le llama fantasía. Quisiera, yo qué sé, voy al chino, no sabes cómo maneja el pie. Es que a mí me encanta, siempre me ha encantado que me toquen los pies. Mi marido, que ahora ya no me los toca, pero siempre me daba masajicos. Y de verdad, para mí es una bendición. No, ya se nota. Fantasía de oyente, o sea, no sabes cómo maneja el pie el chino. Esa es la frase. Oye, Aitor, ¿a ti te gusta que te toquen los pies? Bueno, pues según el contexto, pero no me toques los pies que los tengo calentitos. No, realmente no me gusta. Yo soy un poco como Ángels para eso. ¿Qué significa ser un poco como Ángel? Pues así un poco rancio, ¿sabes? Como que me da cosita. Bueno, por cierto, que hoy es el último día de nuestra compañera Alejandra Rohr. Sí, gran trabajo que ha hecho con nosotros. Claro, becarios como churros, ¿eh? Así se sostiene la SER, aprovechándose del talento de la peña. ¡Venga, siguiente! Next, siguiente. No, el audio todavía no. Mira, ¿ves? Los técnicos con las manos como manoplas. Pero mira, yo quería poner el foco en una anécdota maravillosa que nos ha contado ella esta semana. Bueno, mi padre siempre ha llamado Cari a mi madre y me llevaba de pequeña al trabajo y eso que escuché a mi padre decirle Cari a una de trabajo, pero Cari todo el tiempo y yo era muy pequeña. Que su padre llamaba Cari a una del trabajo. Muy fuerte. Huele a cornamenta desde aquí. Y claro, Alejandra Rohr decidió pasar a la acción, decidió actuar. Y yo, ¿cómo? Y yo no dije nada
O sea, mira qué pícara, no dije nada, fui por detrás. Cuando llegué a casa a mi madre y le dije que sepas que en el trabajo papá le llama Cari a una mujer. Así nos gusta, bien chivata, que explote la familia. Imagínate qué papelón. No, pues claro, como muchas cosas también en la vida, como esta sección en sí misma, pero mira, esta historia es un trampantojo. Y jajaja, claro, ella era Caridad. Y años después que yo conozco a Caridad nos hemos reído de esta historia de la inocencia, bueno, pero a pues la mira, vez aunque hoy sea su último día, como es bien chivata, yo creo que le va a ir bien en claro la vida. Que sí. Aprende rápido. En 3 minutos acabamos. Pienso, Víctor, que son casi los 3 minutos más felices de todo el programa. Claro, que no los tropees. Porque os vais de fin de semana, que queremos a los oyentes, pero luego qué bien de fin de. Bueno, qué fácil además poner sobre mis espaldas la responsabilidad de no estropear este momento cuando yo lo único que hago es extraer pues los mejores momentos del programa, que también te digo, por lo menos lo escucho, no como otros que critican sin ni siquiera escuchar ni ver. Al grano. Sí, pues más que de granos, vamos a terminar hablando de uñas, ¿vale? No sé en qué momento pensasteis que era buena idea deleitar a los oyentes con esta conversación sobre uñas. Un compañero del equipo ha contado pues que ha empezado a preguntarse pues que cuándo hay que empezar a cortar las uñas a los niños pequeños. O sea, ¿cuándo a un niño pequeño? Hay que dejar de cortarlas. ¿Cómo? ¿Cuándo hay que dejar de cortarlas? Claro, porque a los bebés hay que cortarles las uñas. Cuando se arañan. Tú no lo sabes. Yo había entendido, yo lo había entendido al revés. Yo lo había entendido al revés. Pero no hay que dejar de cortárselas nunca. No, sí, llega un momento que se las cortan solo. Yo había entendido eso, claro. Bueno, vamos a ver, para empezar, no os enteráis ni vosotros. Ya, o sea, esto de que venir aquí al estudio sin el tema preparado empieza a ser marca de la casa. Bueno, vamos a ver, todos tenemos uñas, este es un tema de interés común. Sí, pero no sé si era necesario tener este debate en directo en la radio. Los de la mano derecha, a mí si me las corta alguien tampoco pasa nada, porque tengo un serio problema para cortármelas. Eso es verdad, sí. Eso es verdad. Yo con el corta uñas me apaño. Es que yo no soporto el corta uñas. Yo soy muy de corta uñas. A favor del corta uñas. Porque a veces no corta del todo. No, pero que corta uñas, trabajad corta uñas Faber-Castell, por favor. O sea, primero, Ángels, que tiene problemas para cortarse las uñas, y tú, que eres pijo hasta para un corta uñas. Perdóname, un buen corta uñas es una buena inversión. Vale, bueno, pues seguís creyendo que no se escucha nadie, seguís hablando de uñas. A Pepe, por ejemplo, le gustan las uñas así bien arregladitas. A mí me da una uña mal cortada, yo no la soporto. No, pero la corta uñas es muy eficaz, pero no para los pies. ¿Cómo que no? No hay corta uñas específico para los pies. No, pero es como una tenacilla. Ay, el corta uñas de pies, que me duele el brazo. Yo creo que son la que te estaba dando grima también. No, yo utilizo para el corta uñas, utilizo para los pies el más grande, pero lo utilizo. El más grande. Una podadora. Claro, Pepe, ¿para qué necesitas ese hacha? Para cortarme las pezuñas. Efectivamente. Bueno, programa de referencia, programa líder de la radio. En todos los temas. Programa que efectivamente se enmarca dentro del puro servicio público. Yo tengo el mismo. Siempre hay que cortar recto. Es decir, hay gente que corta los laterales, eso destroza porque... Vaya clima de sección que tocas estamos piel haciendo. y hay infección. Servicio público. Yo entiendo, Sastre, que es final de temporada, que queda mes y medio, pero que no quedan temas, pero que va a ser lo próximo Bueno, ya. igual a los oyentes les interesa saber cómo lleva las uñas su amada Ángels Barceló. Puede ser. Y además que tú en todo esto eres el experto en instrumental uñil. Hay corta uñas específico para pies, hay corta uñas específico para manos, pero eso sí es verdad que necesitas un buen corta uñas, porque es que si no te queda ahí la uña medio corta. Y hay otro elemento que no soporto, la lima. ¿Te da rima la lima? No pero la lima iguala mucho. Pero no soporto que me la pasen. O sea, es una cosa que llevo muy mal, muy mal. Pues prueba el limón. La lima. Menos mal que al final un chiste malo pues puede salvar un poco la situación. Si te parece, sí. A la próxima te consulto antes de sacar un tema de conversación. No, a mí no me molestéis, que bastante tengo con lo que tengo. Venga. Aitor Albizu, gracias, buen fin de semana. Buen fin de Sastre. Adiós, y a todos ustedes también saben que les esperamos el lunes en Novedad a partir de las 6 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.